Hola, muy buenas tardes. Estamos una vez más en su podcast favorito, El Viaje del Sonámbulo. Los saluda su conductora Coyulita y estoy muy contenta porque se acuerdan que tuvimos una maratón de coberturas en el Palacio de Minería, en la FIL. Pues entre esas estuvo una presentación muy bonita de uno de mis de uno de los que fue mi profesor, que es Isaí Moreno, discúlpenme. Isaí Moreno con No son tantas las estrellas, que estaba a cargo de Editores Katakana, y tuve la fortuna de conocer a Omar Villasana, que es el fundador y editor general de Editores Katakana. Entonces, hoy por fin lo tengo aquí en el podcast. Entonces, hola Omar, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Nada más correcto es Katakana Editores, pero lo demás es correcto. Muy bien, muchas gracias. Ay, perdón, según yo la dije bien. Bueno, perdón, discúlpame. No hay problema. Bueno, de Editores Katakana. Muy bien. Entonces, cuéntanos cómo inicia este proyecto editorial, Omar, por favor. Sí, bueno, la editorial, el primer libro que publicamos fue el 23 de abril de 2017, que fue una colección de cuentos de autores mexicanos en formato bilingüe, con prólogo de Lenia Poniatowska, en la que participó precisamente Isaí Moreno, Lorea Canales, Erika Mergruen, también participó Yuri Herrera, y bueno, ya me comenté que el prólogo nos lo hizo Elenia Poniatowska, lo cual me llenó de mucha satisfacción. Y la traducción al inglés estuvo sobre todo coordinada por el traductor George Henson. Muy bien. Entonces, este fue el primer libro con el que se inicia la editorial, pero ya de manera formal, o sea, ya formada oficialmente, es en el 2018. En enero de 2018. Es cuando surge la editorial oficialmente. Oficialmente, sí, pero el primer libro publicado es en 2017 con una colección de relatos de autores mexicanos que que llevó por título Tiempos Irredentos y en inglés Unrepentant Times. Okay. Es lo que me he dado cuenta, que casi todos los libros son bilingües, ¿verdad? Bueno, es que realmente la idea de la editorial ha sido sobre todo llevar a autores de habla hispana al inglés. Katakana es un silabario japonés que entre otros usos tiene el de emplear palabras de origen extranjero y se apropian. Entonces aquí hay un guiño donde en el idioma japonés que retoma palabras que no son de su idioma y las hace propias, y con esto es lo mismo que estamos haciendo con la traducción en géneros como poesía, prosa, que no es común, en formato bilingüe me refiero. Las traducciones es claro, pero hemos traducido en prosa sobre todo cuentos en este formato bilingüe. Muy bien. Sí, porque bueno, estaba viendo, y aparte la verdad es que las ediciones son muy bonitas, están muy bien cuidadas, y el trabajo de diseño también está súper bonito. La verdad sí son ediciones de colección. Sí, así es. Muy bien. Entonces de ahí viene el nombre de la editorial. ¿Y cómo es que decides tú fundarla oficialmente como una editorial? Yo siempre he tenido tenía la inquietud de tener un sello propio. Desde hace muchos años vivo en Miami, en Florida, en Estados Unidos, y he estado participando de forma activa en promoción cultural, difusión de la literatura y las artes a través de una revista literaria y de artes que se llama Nagari, de la cual también soy editor general desde el 2013. Pero siempre el libro tiene otra vida a diferencia de una publicación periódica. Las publicaciones periódicas tenemos la idea de que existen en un espacio de tiempo muy limitado y posterior a eso, pues no es que se pierda la importancia, pero sí la vigencia aparentemente. En cambio, un libro perdura durante el tiempo, y por eso quise emprender el trabajo de edición. Y
sobre todo, como decía, llevar libros de autores, obras de autores en español, sobre todo al inglés, aunque también hemos traducido a poetas del inglés al español. Y también tenemos libros que son únicamente en español. Okay. Es lo que me había dado cuenta, que tienen novela, que tienen poesía. Entonces, ¿hay una línea editorial sobre qué tipo de manuscritos aceptan? Pues bueno, debo de decir que yo sigo el principio de Borges, que es la lectura como placer, ¿no? No buscando precisamente una cuestión ni académica ni histórica, sino que pues me baso mucho en los textos que llaman mi atención, en los temas que me interesan. Y por ahí va más o menos la selección. Pero sí hay ciertas pautas que se van formando, aunque a veces uno no se da cuenta. Por ejemplo, está muy presente la narrativa del migrante, pues al uno haberse ahora sí que desarraigado del terruño, pues instintivamente aborda esos temas, y muchos de los autores a los cuales he publicado también hacen lo mismo, ¿no? Al estar en Estados Unidos, muchos de ellos. Por ejemplo, tengo un libro de no ficción que se llama Un mojado en Chicago y 4 discursos inaugurales, de José Ángel Navesa, que es una persona que pasa a Estados Unidos de manera indocumentada y que llega a tener un doctorado en literatura. Entonces, él comparte estas experiencias en este libro, que es Un mojado en Chicago y 4 discursos inaugurales. Y tengo, por ejemplo, otra visión también del migrante, que es que es la visión de una chica ecuatoriana que escribe crónicas sobre su vivencia en Estados Unidos. Entonces sí tiene que ver un poco, pues ahora sí que lo que dices de katakana, ¿no? El apropiacionismo de las palabras, ¿no? Hacerlas tuyas culturalmente también. Entonces eso también se refleja en lo que se llega a publicar, ¿no? Sí, así es. Y de todas estas experiencias, ¿hay algún libro que te haya marcado más? Uno que se haya quedado contigo Pues de yo creo que cada libro se va quedando conmigo al momento de publicarse. Pues obviamente el primero que mencionaba, de Tiempos Irredentos, pues al ser el primero, pues tiene un lugar muy especial, y porque fue publicado como esa primera deseo de sacar a la luz un sello que ya de hecho ya lleva varios años, y que hemos publicado autores importantes. Por ejemplo, también en prosa y en formato bilingüe publicamos una colección de cuentos de la escritora mexicana Mónica Lavín, que se llama Placeres Kármicos, y que fue traducido al inglés por Dorothy Snyder, que fue quien se acercó a mí para hablar sobre el proyecto, y que además ella misma hizo la selección de los cuentos. Es una colección de cuentos que no se va a encontrar en español en ningún libro. Otro libro al cual también le tengo mucho cariño es Paramecio y el Cantar de Casimiro, que es un libro de poesía del maestro Jaime López, que es el autor de la canción de Chilanga Banda que Café Tacuba hizo muy famosa en los 90. Y es un libro que también le tengo mucho cariño. Y próximamente sacaremos en inglés el libro un libro de cuentos también, no en formato bilingüe, solamente en inglés, de Enrique Serna, que el título en español era Amores de Segunda Mano, y está traducido como Second Hand Loves por Samuel Manningham, y esperemos que esto va a salir en este mes de abril. Oh,
¿Y cómo es que tú descubres este amor por la edición? O sea, sí, por ser editor, ¿cómo es que descubres esta pasión? Pues yo creo que esta pasión la he tenido toda la vida. A mí me sucedía que cuando era niño y leía libros, o sea, leía todo, leía incluso las legales o el colofón, y me interesaba saber dónde se había impreso, cuántos libros se habían impreso, qué tipografía se usaba. Y pues son ese tipo de cosas que a mí me parecían muy naturales, pero que en realidad no todo el mundo se fija en esos detalles y en la forma como se arma un libro, desde la portada, la paginación, todos los detalles que lo conforman, ¿no? Sí, fíjate que eso no me llegó a pasar en la licenciatura. Teníamos varias materias, Ajá. ¿no? Donde nos especializan y todo, pero las personas que iban como para editores hablaban con una pasión, pero con una pasión de cómo se estructuraba el maqueteado, de cómo se usaban las tipografías para los párrafos, o sea, todo eso era una pasión diferente y decían, es que había unos escritores increíbles, pero eran mejores editores. Y dichos y hechos salieron de la licenciatura y fundaron sus editoriales. Entonces ahí donde digo, es que sí se ve la diferencia, o sea, hay alguien que le apasiona más estos temas. Y bueno, también yo siempre he dicho que el publicar es una labor colectiva, aunque la escritura sí es un trabajo en solitario, ¿no? El autor está por sí mismo escribiendo su obra, ya sea novela, poesía o ensayo, pero ya para que un libro llegue, esta obra llegue a ser leída por otros, pues se requiere de todo un equipo, porque obviamente no solo soy yo, está eh, la parte del diseño de los libros, la parte de la impresión, distribución. Entonces es todo un equipo que participamos para que los libros puedan llegar a los lectores, ¿no? Inclusive deseo señalar que en el caso de Katakana, nuestra diseñadora es Elisa Orozco, que aunque yo vivo en Miami, ella está en México y a distancia es como trabajamos los libros. Es precisamente lo que te iba a preguntar, porque tienen una identidad visual muy definida. Entonces, es lo que te iba a preguntar, ¿cómo fue que encontraron el estilo visual? Bueno, yo siempre tuve desde el punto de vista estético o del libro como objeto una idea muy clara de cómo quería manejar las diferentes líneas. Por ejemplo, si uno ve la colección de Katakana, siempre se va a fijar que los libros de poesía tienen un tamaño específico, en pulgadas estaríamos hablando de 5 por 8 pulgadas, y siempre va a tener realmente un fondo blanco. No van a ser completamente blancos necesariamente, pero van a ser blancos en general, y de esa manera identificar que son libros de poesía, ya sea poesía en inglés, en español o bilingüe. También en ese tamaño, pero no, sin considerar un fondo, pero sí el diseño, están los libros de cuento, también es un tamaño pequeño, y los libros de novela y de ensayo están en un formato mayor de 9 por 6 pulgadas. Y afortunadamente este trabajo que tengo con Elisa, yo tengo una idea clara de cómo quiero que visualmente se vean los libros, y ella me lo interpreta y logramos el efecto deseado, ¿no? Como por ejemplo en la presentación que estuviste de Isaí Moreno, de su novela No son tantas las estrellas, pues algo que también hago, que hacemos constantemente, es estar en contacto con el autor y que el autor se sienta feliz de ver su obra publicada, desde la tipografía y los interiores hasta la portada, que cuando la vea él diga, este es mi libro, y se sienta feliz y orgulloso de ser parte de nuestro catálogo, ¿no? Sí, aquí también me llama la atención algo que va a pasar, ¿no? Que es la traducción. Porque sabemos, o sea, por ejemplo, traducir Chilanga Banda en inglés es todo un reto, por ejemplo, porque está atascada de modismos. Bueno, Ajá.
Sí, por ejemplo, el de Para Messi y Cantar de Casimiro no está en traducción, porque sí, eso sería bueno, no que sea imposible, pero Sí, es que los sí, modismos. No, pero lo pongo de ejemplo, sí, no es que diga que está ahí, es un ejemplo, o sea, porque la traducción sí. es todo un arte. Entonces, a No, mí, es todo un arte, y de hecho, ujú. nosotros, perdón, me decías, sí. Sí, no, es lo que te iba a preguntar, ¿cómo es que encuentras a los traductores? ¿Cómo llevan los traductores esta labor? Porque al hacer, bueno, pues sí, al intentar llevar escritores de habla hispana a este otro idioma, pues se tienen que traducir modismos, se tienen que traducir otras cosas que a lo mejor no pueden ser tan, ¿cómo se dice? Pues tan fáciles, ¿no? Entonces la traducción es todo un arte. Entonces, ¿cómo lo lleva la editorial? Bueno, afortunadamente yo puedo decir que los traductores, y esto ha sido parte del equipo, es gente que se dedica a eso, no son personas que un día despiertan y dicen, voy a traducir este poema o esta novela. Viven de la traducción, y a los autores que traducen sienten un gran amor por su obra. Por ejemplo, George Henson, que fue el que coordinó el primer libro, también es el traductor de Alberto Chimal y de Elena Poniatowska Amor. Y, por ejemplo, de Alberto Chimal hicimos una traducción al inglés de su novela Los Esclavos, que le publicó hace muchos años Almadía, y que llevó por nombre en inglés The Most Fragile Object. Entonces, cuando, por ejemplo, el autor, el traductor tiene la fortuna de que todavía tiene herida y que tenga incluso algún conocimiento del idioma que va a ser traducido, siempre hay una conversación entre autor y traductor en el caso ideal, y eso permite que la traducción fluya. Y, por ejemplo, ese tipo de reto que tú mencionas que son los modismos, pues se pueda traducir, porque obviamente siempre son interpretaciones, es hacer un cambio o giros que tengan sentido en el idioma al que se va a traducir. Okay. También estoy enterada que durante la pandemia abrieron su canal de YouTube, ¿verdad? Sí, de hecho tenemos algunos extractos de libros en el canal de YouTube, sobre todo para la difusión y la promoción de los libros. Sí, yo trabajo como ilustradora con varias editoriales y lo que he notado es que varios de los ingresos y la manera de difundir, pues, aparte de la feria del libro, son las presentaciones del libro. Y sí, durante la pandemia todo los golpeó muy fuerte, entonces vi que fue en esos momentos cuando ustedes abrieron el canal de YouTube. Entonces, ¿qué tanto les ayudó este medio para seguir con la difusión? Pues eso fue una buena herramienta, y sobre todo las presentaciones que se llegaron a hacer de forma virtual, ¿no? Eh, poder usar medios audiovisuales para difundir el material que tenemos en la editorial fue muy valioso, y lo sigue siendo, así como las redes sociales, ¿no? Okay. ¿Y cómo has visto la respuesta del mercado anglo con la literatura mexicana? Pues es un poco complicado el tema, sobre todo hoy en día, que hay un rechazo, pero muy obvio, ¿no? A lo que sea, pues, de origen hispanoamericano, ¿no? Lo estamos viendo hoy día con la situación antimigrante en Estados Unidos. Pero bueno, uno tiene que trabajar y creer en las cosas que está haciendo, ¿no? Lo que curiosamente he notado es que, aunque en Estados Unidos siempre se menciona que se decantan más por el largo aliento de una novela, uno de nuestros libros más solicitados es el de cuentos, precisamente, el de Tiempos Irredentos. Eso en formato bilingüe y para el mercado anglo. Pero también tenemos otros libros en español que, por ejemplo, a mí me han dado mucha satisfacción. Eh, no sé si estés familiarizada con la revista Granta.
en español, que es una revista que cada 10 años publica una lista de autores jóvenes que ellos proyectan que van a tener éxito en el futuro. La primera lista, por ejemplo, estuvo ahí Andrés Newman, el argentino, que hoy por hoy pues es un autor consagrado, ¿no? Y la segunda lista salió en el 2021 y en ella publicaron a la autora Daenerys Machado Bento, a quien yo le publiqué su primer libro, Las 90 Habanas, que fue el libro que le permitió estar en esa lista, por ejemplo. Cada 10 años no estaba enterada de esa revista. Sí, es que sobre todo Granta ha tenido más difusión en inglés. Granta dio a conocer, por ejemplo, a Kazuo Ishiguro o a Salman Rushdie, que son nombres en las letras inglesas pues muy conocidos, ¿no? Kazuo Ishiguro es incluso premio Nobel. Y de Salman Rushdie, pues todo el mundo ha escuchado alguna vez de los versos satánicos, por ejemplo, ¿no? Sí. Y bueno, yo tengo enterado que es como, bueno, la línea pues obviamente intenta llevar a escritores que ya tienen algún renombre, ¿no? Para que por alguna X o Y razón pues no han conseguido las traducciones o no han sido traducidos. Entonces, esta editorial hace esa apertura, ¿verdad? ¿Cómo es que seleccionas a tus autores? Es como lo comentaba, hay una cuestión aquí hedonista de mi parte, de los autores que me han llamado la atención sus obras en español. Y en el caso, por ejemplo, de la traducción, ha sido también mucho el trabajo de los propios traductores que se han acercado conmigo, como fue en el caso de Mónica Lavín, pues Dorothy Snyder fue la traductora que se acercó conmigo, y otra escritora argentina, Gisela Jefe. El traductor también se acercó a mí. En ese caso fue un libro de poesía que publicamos en formato bilingüe, en español e en inglés, y este libro ya lo han traducido incluso a otros idiomas, como el portugués, por ejemplo, y es un libro que después que lo publicamos primero en ese formato y ahora ha salido en otros. También publicamos recientemente Radicales Libres de Rosa Beltrán, de la escritora mexicana Rosa Beltrán, y con traducción de Robin Myers, de la cual a mí me da mucho gusto que sea también parte de nuestro equipo, porque ella ha sido reconocida como traductora a un nivel alto. La ha recibido premios por su labor como traductora, y ella nos ha traducido ya 3 libros. Uno de ellos ha sido el de Rosa Beltrán, de Free Radicals, Kela Valle Davil, de Animal Days, que es autora venezolana, y un libro de no ficción sobre temas queer, que se llama Queer Latin American Voices. Ella también participó como traductora. No es todo un equipo muy bien organizado. Wow. Muy bien. Por ejemplo, yo he visto que en el de que incluso has tenido libros que tienen glosarios de palabras, ¿verdad? Sí, no estoy muy seguro de cuál te refieres en particular. Como tenemos ya de 40 libros. Sí, el de Alberto Chimal, que el mismo traductor puso un glosario de palabras. Claro. Ajá. Ese es un detalle que me interesa mucho, me gusta mucho porque es como una forma de decir, pues es toda una cultura y aunque yo te lo traduzca, sí necesitas un poquito, puedes entender mejor las palabras, ¿no? Bueno, sí, eso fue, es que cada traductor tiene su estilo. En ese aspecto sí le das esa libertad. Sí, claro, pues lo conversamos y tenemos reuniones sobre cómo es que se va a manejar y revisiones del manuscrito, pero y como te menciono, también el autor muchas veces está involucrado de una forma muy directa.
Por ejemplo, también algo que mencionabas tú sobre poder reproducir no solo los modismos, hay también toda una atmósfera o una forma de expresarse, y voy a volver al tema de No son tantas las estrellas de Isaí Moreno. Esta novela es una novela que sucede en dos tiempos diferentes de México, uno en la etapa del virreinato, de la Nueva España, y otro en el México contemporáneo. Y este Isaí, obviamente en la parte del virreinato, el manejo del lenguaje es diferente al que hace en el México contemporáneo, porque no se hablaba de la misma manera. Y de la misma forma, el traductor que fue Arthur Dixon, pudo captar ese lenguaje antiguo del México virreinal y trasladarlo a la traducción. Ya. ¿Y cómo ha sido moverte, por ejemplo, en el mercado siendo una editorial independiente? Bueno, pues que tu sede es en Miami, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido moverte entre los dos países? Bueno, son más, supongo. Pues ha sido, pues, obviamente un reto. Es nuestro principal canal de distribución, hay que ser claros, es a través de Amazon. Es de donde más movemos los libros, sobre todo en Estados Unidos. Y de esta forma también se logran colocar en ciertas cadenas de librerías como Barnes & Noble, están disponibles bajo demanda, y también he podido colocarlos en ocasiones en librerías independientes. Por ejemplo, en Miami, la librería independiente más importante, y no diría solo en Miami, es una librería independiente importante en Estados Unidos, se llama Books and Books, y está en la zona de Coral Gables, que es una zona muy muy bonita de Miami, donde curiosamente vivió el poeta español y premio Nobel Juan Ramón Jiménez en una etapa de su vida. Okay. Y también en Estados Unidos la hemos tenido en Nueva York, en McNally Jackson, en Houston, en Brussels Bookstore, en Texas, en The Wild Detectives. En México hemos colocado libros esta es una de mis librerías favoritas, y para las personas que nos escuchan y no la conocen, es una joya y está en la ciudad de Puebla. Se llama Profética, Casa de la Lectura, que no solamente es librería, sino también tiene una biblioteca que no es del gobierno, es una biblioteca privada, pero es biblioteca. Tú puedes ir y consultar libros ahí. Y bueno, claro, también hoy en día nunca falta que haya una cafetería, pero el lugar donde está, que está en la parte del centro, es un edificio, es una construcción antigua muy hermosa, la verdad. Así que si no conocen Profética, les recomiendo que vayan y la visiten, porque tienen un catálogo muy lindo y fueron los primeros que recibieron los libros de katakana en México. Tenemos también libros en la Ciudad de México en Casa Tomada, y también, por ejemplo, y ahora que se viene el Mundial, del autor Salvador, tenemos últimas noticias de Fútbol de Salvador García en el sótano, en las librerías del sótano, y viene una edición conmemorativa por el Mundial del 2026. Entonces, entre los próximos proyectos está precisamente esa edición, ¿verdad? Bueno, el libro ya se publicó, o sea, tuvimos un libro que se llama, que es historia de la selección mexicana de fútbol, que se llama Fútbol-Titlán. En este libro de Salvador García se habla sobre la historia de la selección mexicana, y además es un libro que visualmente, como tú has visto, nuestros libros también manejan en la parte interior, en algunas ocasiones, no en todas, pero imágenes, y que es de fútbol, se tomaron fotografías no de equipos profesionales, sino de futbolistas llaneros, por medio de un fotógrafo que se llama Eduardo Sildique, y el libro es muy lindo, la verdad. Y ahora viene una edición conmemorativa por el Mundial, pero el libro ya lo habíamos publicado hace unos años. Sí,
bueno, también he visto que están presentes en varias ferias del libro, ¿verdad? Así Próximamente es. tienen algunas presentaciones aquí en Ciudad de México. En estos momentos no tenemos programadas presentaciones, pero esperemos que sí, ya pronto retomemos. De los libros que publicamos recientemente, como el de Isaí, y que también un poemario de la poeta cubana eh, que presentamos en la Feria del Libro de Minería, Kelly Martínez Grandal. Pero no, por el momento no tenemos un Próximas presentaciones. próximas, pero pues estén pendientes porque siempre puede haber sorpresas. Me pasas el chisme y yo lo comparto, no te preocupes. Muchas gracias, sí, así lo haremos. Sí, te quería preguntar, obviamente estás trabajando con más autores hispanos, pero la sede está en Miami. ¿Tú cómo sientes que es la editorial? ¿Es más mexicana o es más allá? Pues yo creo que si uno lo ve, sí hay un poco se inclina un poco la balanza a autores mexicanos, pero no, en la editorial he publicado autores colombianos, venezolanos, argentinos, nicaragüenses, porque pues, precisamente en Miami, de hecho los mexicanos somos minoría, ¿no? Obviamente cubanos también, ¿no? He publicado autores cubanos. Okay. Así que no diría que hay obviamente una tendencia, pero pues hay variedad en la editorial. Sí. Eh, Ay, se me fue la palabra esta. Es que aquí la tenía apuntada y se me fue. No te Muy, preocupes. ay, sí, discúlpame. Bueno, vamos a hablar de precisamente el diseño de interiores. No he hojeado todos tus libros, la verdad. Nada más he tenido la oportunidad de hojear como unos 3, pero sí me han tocado con con la edición de ilustraciones o de imágenes adentro. Y es lo que te digo, el diseño se me hace muy de colección. No se me hacen Sí, buscamos. ediciones, sencillas. Son ediciones bien elaboradas y bien pensadas y en ese aspecto son libros preciosos que a cualquiera le encantaría tener y a cualquiera le gustaría ser publicado en esos formatos tan bonitos. Entonces, ¿cómo llegaste a construir? Bueno, sí, ya me habías dicho con tu diseñadora y todo, pero ¿cómo es que decidiste hacer estas ediciones estilo de colección? Pues yo creo que tiene un poco que ver con el hecho que, como te decía, yo he estado mucho en contacto con artistas visuales, con mi experiencia como editor de la revista Nagari, y pues esa combinación de el arte visual y lo impreso, pues me motivó a hacer libros que también visualmente fuesen atractivos, ¿no? Sí, es que son ediciones bien bonitas. Bueno, al menos, pues aquel que es como, pues un lector más disciplinado, pues sí nos encanta tener las ediciones más bonitas porque sabes que te vas a quedar con ellas. Sí, por ejemplo, te decía, ¿no? Inclusive en el ensayo, y te hablaba del tema migratorio, estaba el de esta chica ecuatoriana que se llama Melanie Márquez Adams, y su libro Creencias crónicas de una latinoamericana en USA. Cuando tú abres el libro, tiene varias imágenes de lugares de Estados Unidos donde ella vivió o tuvo experiencias, ¿no? El de Futbotitlán que te mencionaba, que se tomaron fotografías de forma muy específica para el libro. Otro libro que no sé si es de los que tú has visto, pero que también es de los que hemos publicado recientemente, se llama Turbar la Quietud,
que es una edición a cargo de Cristina Rivera Garza y Gisela Jefes, y también es un libro que de hecho aquí no fue Lisa, sino Amaranta Caballero, que además de editora y artista visual, se encargó del diseño visual de este libro, y además es una de las autoras. Ese libro lo presentamos en la Feria del Libro de Guadalajara, y es un libro también visualmente muy muy bonito. Lo mismo que el libro sobre los temas queer, que es Queer Latin American Voices, que de hecho no solo está en 2 idiomas, tiene traducciones incluso al portugués. Okay. Pues es que sí son ediciones muy bonitas. Te digo, no he tenido la oportunidad de guiar todos, nada más tengo 3 nada más. Hasta. Pero te prometo que voy a aumentar mi colección de ellos. Gracias. Sí. Sí, cuando tú me preguntabas, por ejemplo, de qué libros también les tengo mucho cariño, hay un libro que fue de los primeros que publiqué, de un autor español que se llama Carlos Gámez Pérez, que lo publiqué en español. Este no es bilingüe, uno fue en español y el otro fue en traducción al inglés, que se llama en español Malas Noticias desde la Isla. Lo presentamos también en Minería hace varios años y tuvo mucho éxito con el público joven, porque es un libro que es como de ciencia ficción, es una distopía, en la cual se habla sobre la migración de gente de África a Europa, pero para que la gente pudiera migrar tenía que participar en una especie como de reality show de supervivencia, para ver si eran lo suficientemente aptos para vivir, o sea, dignos para vivir en Europa, pero a través de pruebas físicas demandantes. Y lo menciono ahora porque el año pasado salió una nota en el periódico donde en Estados Unidos querían hacer algo parecido. O sea, el autor escribió de algo que después en Estados Unidos querían hacer una especie de reality, una especie de concurso para que la gente pudiera migrar a Estados Unidos. Una cosa de locura, la verdad. Es que a veces la realidad sí supera la ficción. Sí, y en este caso la ficción se adelantó, como suele suceder, ¿no? En muchas ocasiones. Pues, ¿cuántos libros de ciencia ficción pues no predijeron varias cosas entonces? Sí, así es. Fíjate que estaba viendo, precisamente hablando de ese tema, estaba viendo estos libros que te dicen como maneras para escribir mejor todo, y una de esas cosas en estos apartados precisamente hablaba de cómo es llevar la realidad de la forma más coherente a un límite. Y eso era algo bien interesante porque precisamente era lo que llevaba a predecirlo, como el Gran Hermano, ¿no? O sea. Ajá. Sí. Te iba a preguntar, ya me dijiste que ahorita no están recibiendo manuscritos, pero ¿para publicar con ustedes es solo por invitación o sí se pueden mandar los manuscritos, pero obviamente cuando estén abiertas las convocatorias? Pues no he hecho yo una convocatoria abierta, pero bueno, uno nunca sabe, ¿no? Así cuando sea el caso, yo creo que igual se avisaría para darlo a conocer, pero sí es más bien por invitación. Y por el momento no estamos recibiendo manuscritos para publicación. O sea que autores noveles pues no podrían ser como contemplados. ¿Cómo? ¿Los autores noveles, los nuevos, no podrían ser contemplados entonces? No necesariamente, porque de hecho en el catálogo tenemos muchos autores noveles y que he publicado, ¿no? Hay autores ya consagrados, pero sí, o sea, hay autores que no o sea, como te decía, esta Daenerys Machado Bento fue una autora novel en su momento. Yo le publiqué su primer libro y ahora, bueno, ella ha publicado con otras editoriales. Tienes mano santa entonces. Pues yo no diría así mano santa, pero bueno, Jody. Pues sí, por lo menos sí estoy muy satisfecho del catálogo que tenemos, ¿no? Sí, pues es que sí, ya vi varios autores que tienes en el catálogo y sinceramente a algunos les tendría miedo.
No, y no hablo porque quiero que sean malas personas o algo, sino hablo porque, pues, ya cuando alguien tiene tanta trayectoria y uno se siente tan novato, pues te intimidas, ¿no? Sí, claro. Sí, y es lo que también me he dado cuenta. Entonces, principalmente es por invitación y después, pues sí, principalmente es por invitación, ¿no? Aunque no se cierran otras opciones. Así es, como te digo, hemos publicado autores noveles, no necesariamente consagrados. No, pues está súper bien. Oye, ¿qué crees que estamos llegando a los últimos 10 minutos? Ah, qué bien, pues se Como va rápido cuando uno se divierte. Sí, sí fue rápido. Te iba a preguntar, ¿algún consejo para los nuevos escritores que te estén escuchando? Porque pues quieras o no, el problema de cuando eres novato es que no sabes cómo acercarte a un editor. Entonces, ¿algún consejo? Bueno, es que yo creo que el primer consejo es, sí hay que pensar en publicar, pero primero hay que pensar en amar la escritura y ser constantes y disciplinados. Eh, y prepararse también. O sea, yo creo que eso es lo principal. Porque a veces nos distraemos un poco con lo que pudiera ser la fama, pero realmente hay que tenerle amor al oficio. Y estoy pensando ahorita en alguien consagrado que publiqué como es Jaime López. Jaime López es un cantautor que, bueno, tiene décadas y que es reconocido muchísimo en México, pero yo al tener la fortuna de publicarlo, de conocerlo en persona, te puedo decir que es alguien que tiene una pasión por el lenguaje, una humildad por la palabra y por la poesía que hay que tomar en cuenta. Y cuando digo humildad es no que te no que te sobrepase, sino que entender que esa es una herramienta a la cual hay que tenerle respeto, cariño y dedicación y constante, ¿no? Para poder expresarse pues con belleza, ¿no? Ese sería mi consejo. Y para que soporten el primer rechazo, porque gracias, ¿no? Hemos perdido a muchos en el primer Bueno, rechazo. pues yo creo que es ese, que no desanimarse, porque a veces el rechazo puede ser porque no sea el momento adecuado. Publicar no es fácil, es algo que cuesta pues no solamente esfuerzo, sino también recursos, y a veces no es el momento en el cual, o sea, no se alinean las cosas para que suceda, ¿no? Y a veces puede ser que un editor rechace una obra muy valiosa, ya sea por falta de visión o porque en el momento no era el momento adecuado al tenerse ya varios compromisos que uno tiene que sacar adelante. ¿Tú recomiendas que dejen, bueno, una vez que sean rechazados, dejen reposar la obra y tiempo después regresen allá? Pues sí es algo que ya, bueno, es que generalmente los autores nunca dejan una obra reposar. Pues. Aun cuando ya esté publicada, siempre hay revisión y a veces hay que admitir que ya no hay que hacer correcciones, ya no hay que hacer más revisiones. Yo creo que lo que los autores deben de hacer es siempre buscar no solamente el publicar ya un libro, sino acercarse a revistas, a periódicos y estar ejerciendo el oficio de la palabra todo el tiempo. Estoy ahorita pensando, por ejemplo, no sé si tú recuerdes, porque a lo mejor no, porque eres muy joven y no es precisamente un autor que se considera del canon, pero Ricardo Garibay, un autor mexicano que a mí me gusta mucho y que falleció ya hace tiempo. Sí. Él era también una persona que escribía muchísimo. Tal vez no todo haya sido de la misma calidad, pero él tenía una pasión por escribir, esa pasión que tú lo notabas. Inclusive él tenía tuvo varios programas en televisión donde no hablaba precisamente de su obra, sino de la obra de otros. Hablaba de poesía, hablaba de ensayo, hablaba de literatura en general. Y a mí era alguien que a mí me gustaba mucho escuchar cuando era niño y joven, por esa pasión que transmitía por la palabra. Y lo que él decía era lo mismo, escribir, o sea, eso es lo que define al escritor.
eventualmente se va a publicar. Okay. Vamos a regresarnos un poquito a Libros de Isaí, porque es una novela premiada. Entonces, así es. A mí lo que me llama la atención, porque lo he escuchado, y lo he escuchado de varias personas, que hay algunos que dicen, es que no quiero meterme a convocatorias, a concursos, pero yo siento que es fundamental meterse, aunque sea de prueba, porque es ahí donde puedes descubrir varias cosas. O sea, imagínate si no te aventuras a meterte a una convocatoria, no vas a saber si puedes ser finalista, si puedes ganar, o a lo mejor si te dicen suerte para la próxima, ¿no? Pero la simple experiencia vale bastante la pena. ¿Tú qué recomiendas para las personas que se quieren meter a diferentes certámenes? Pues yo creo que sí, que lo hagan. De hecho, lo que acabas de decir es muy muy cierto. Y es, si uno no quiere entrar, habría que preguntarse por qué le da uno miedo competir, le da uno miedo que lo lean. Si le da uno, si uno tiene ese temor de compartir, pues entonces va en contra de la esencia del escritor. El escritor es un poco exhibicionista, ¿no? Porque está exponiendo sus, aunque sea a veces a través de otros personajes, pero se está exponiendo en lo que siente, en lo que ve, en lo que cree en muchas ocasiones. Entonces, yo creo que no hay que tenerle miedo a los concursos y hay que aprovecharlos, o sea, porque además también generan esa disciplina de hay que presentarlo en tal fecha. Entonces, es llegar a un punto de decir, tengo que tener listo esta hora en tal fecha, y esa disciplina también ayuda, ¿no? Así que sí es importante. Como tú decías, el caso de Isaí Moreno, la novela que le publiqué es una novela que fue premiada hace 25 años, bueno, ya 26, porque fue primera novela en 1999, premio Juan Rulfo de primera novela en ese año. Entonces, y ha tenido varias ediciones ese libro. Sí, precisamente era algo que llamaba la atención, ¿no? Porque había profesores que insistían en que métanse a los concursos. Y es cierto, hay que hacerlo, sí. Sí, pues, y otro consejo, aquí sí voy a usar más, estoy abusando de tu posición de editor, porque sí, son preguntas que aunque tú no lo creas, muchos escritores se hacen, pues empezando, ¿no? Sobre todo los que están estudiando también. Y yo cuando llegué a una editorial me di cuenta que había más escritores autodidactas que académicos. Entonces, sí había muchas cosas que ambos lados desconocemos en general. Entonces, una vez que tienes tu primera novela, una vez que ya eres publicado, ¿hay algún ritmo para seguir? O sea, para como debes de publicar. O sea, es que he escuchado mucho eso, de que no te oxides, no te quedes sin publicar 1 año, 2 años. O sea, sé que es absurdo decir que voy a escribir un libro por año. A veces se puede, no siempre. Pero Bueno, una cosa es escribirlo y otra cosa es publicarlo también. Ajá. Es que yo no podría decir eso, porque además, imagínate que cada persona publique un libro por año. No, pues que no. Bueno, fuera. No es posible ni leerlos ni publicarlos. Lo que yo insisto, más que pensar en publicar, es pensar en seguir escribiendo todo el tiempo. La disciplina, y cuando estás ¿no? escribiendo todo el tiempo, la disciplina, el amor al oficio, porque al final es un oficio, y seguirse preparando y pensar qué es lo que uno quiere ahora sí que compartir, ¿no? O qué es lo que uno quiere expresar, pero hacerlo constantemente. Obviamente sí, con el plan de que alguien publique a futuro, pero sobre todo, más que pensar en me tienen que publicar en tal año o en tal momento, es no dejar de escribir y no desanimarse si no se presenta en el momento en que uno cree que debe de ser. Pero
pero el que siempre está escribiendo eventualmente va a ser publicado en algún momento. Eso sí lo he visto con los autores. Oye, ¿tú crees que Pero las es un redes trabajo, pero lo que voy a decir, no es una carrera de velocidad, es un maratón. Ok, constantes. Uh-huh. Ok, ¿tú crees que las redes sociales están afectando en esto de a quién eligen algunas editoriales? Sí, yo creo que eso es claro, ¿no? Muchas editoriales ven que si un influencer tiene tantos seguidores, lo van a publicar. A veces les funciona la apuesta, a veces no. Es que es muy difícil, pero sobre todo también hay que ser claros que hay temas que la gente busca más, ¿no? Si estamos hablando de literatura, eso es más complicado. Pero yo creo que al final sí se lee, la gente quiere aprender cómo ser mejor y ese es un género que se vende mucho y se lee mucho. Ahora que lo que se venda o lo que se lea sea útil o valga la pena, eso ya es otro tema. Pero básicamente Katakana Editores, pues los libros que publicamos son de literatura. Hay otro ritmo, hay otra tesitura para esa selección. Sí, no, al final de cuentas cada editorial elige cómo hacerlo, ¿no? Y obviamente la tuya tiene su propia línea y la verdad es que yo vi el catálogo de autores y wow, me gustaron muchos. Algunos de ellos, fíjate, fueron mis maestros y otros los he leído por misma recomendación de mis profesores y así. Entonces, afortunadamente tuve la dicha de que cuando estaba haciendo como la investigación para armar tu escaleta, que sí había coincidido que había leído a varios de ellos. Y Qué bueno, me da mucho gusto. ajá, entonces, pues sí, la verdad fue un guay. Dije, no, tienen este autor y tienen este otro. Y dije, Pero sí, ay, sí. Y yo sí tengo mis ediciones bien cuidaditas, una vez te digo. Qué bueno, me da mucho gusto. Sí, pues hemos llegado al final del tiempo, entonces no me queda más que agradecerte por tu tiempo, por haber tomado la entrevista. Sé que estás en un viaje y la verdad vale mucho para un podcast, para este podcast atesoramos mucho eso. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti por tomarte el tiempo y esperemos que les guste a las personas que nos estén escuchando. Sí, pues bueno, eso vendría siendo todo. Muchas gracias. Sí, ¿cómo podemos? Sí, ya dijiste las librerías por Amazon, redes sociales de la editorial. Estamos en Instagram como Katakana Editores, igual en Facebook. Bueno, en X ya casi no publico porque la verdad, cuando dejó de ser Twitter como que para mí perdió un poco el encanto, pero estamos ahí en X como K Editores, estamos en YouTube. En México estamos en Profética, en Casa Tomada, en El Sótano. En Estados Unidos estamos en Books and Books, en McNally Jackson. Estamos bajo demanda por Barnes and Noble, pero sobre todo, ahora sí que cualquier parte del mundo en Amazon pueden pedir los libros de Katakana Editores. Okay. Y pues ahora sí, eso sería todo. Sigan sus redes sociales, también vamos a ir posteando si cuando sepamos de alguna presentación aquí en Ciudad de México o en la misma República para que puedan ir la mayoría de los seguidores. Y pues eso vendría siendo todo. Agradezco mucho tu tiempo y pues también agradezco a producción, que son los que me van a ayudar a montar el video. Y eso vendría siendo todo. Nos vemos en el próximo Viaje del Sonámbulo. Hasta la próxima. Muchas gracias.